Buenas noches. Supongo que se me oye, ¿verdad? Vale. Permitidme un breve preámbulo para hacerles partícipes de dos efemérides muy significativas para nuestra asociación. En primer lugar, este acto es el 100º que lleva a cabo el Foro para el Pensamiento y el Diálogo. Desde su fundación, además, este mes de febrero celebra su 15º aniversario. Una tarde, a principios de febrero de 2011, en unos momentos de crisis social, política y económica, un grupo de 15 ciezanas y ciezanos se reunieron por primera vez para explorar la posibilidad de abrir en Cieza un lugar de encuentro donde se pudiese discutir de manera civilizada y respetuosa y donde el diálogo tamizara el pensamiento y se convirtiese en el canal fundamental de comunicación para afrontar ideas y propuestas. A lo largo de estos 15 años, el Foro del Pensamiento y el Diálogo ha organizado 100 actos, esencialmente conferencias, charlas, mesas redondas y debates sobre temas diversos y sustanciales, contando con especialistas y pensadores de altísimo nivel, de renombre internacional incluso, que nos han ofrecido su visión y su análisis de lo que acontece en este mundo convulso en continua transformación. No podemos olvidar a quien ha hecho posible que el foro persevere, los asistentes, motivo central, los más de 60 socios y algunos que ya tristemente han desaparecido. Los ponentes que han contribuido desinteresadamente ofreciendo su conocimiento y todos los que de una forma u otra han colaborado para permitiendo convertir en realidad los objetivos y proyectos plasmados en el primigenio proyecto fundacional. En el actual mundo interconectado, pero paradójicamente con dudas en la consecución de información confiable y veraz, la ciudadanía que piensa, dialoga y contrasta es más libre, con la certeza de la determinación de que el foro siga cumpliendo años. Comenzamos el acto hoy. Les dejo con Antonio David, que será la persona que presente al ponente que tenemos esta tarde, que nos acompañe y nos deleite con su charla. Buenas tardes a todas y a todos. Inauguramos la 15ª temporada de este Foro de Pensamiento y Diálogo y la abrimos con una convicción sencilla. En un tiempo de prisa y de exceso de estímulos, merece la pena reservar un espacio para pensar mejor, para escuchar con más atención y para salir de aquí, si se puede, con preguntas más precisas. La conversación de esta tarde gira en torno a Europa y a la juventud. No como dos asuntos separados, sino como un mismo desafío. ¿Qué horizontes ofrecemos? ¿Qué expectativas sostenemos? ¿Qué tipo de pertenencias podemos ser capaces de construir? Porque cuando una generación percibe que el futuro se encoge, no solo se deteriora el bienestar, se erosiona la confianza. Y la confianza, más que cualquier otra consigna, es una de las materias primas de la democracia. Para ayudarnos a mirar y pensar este cruce, contamos hoy con Víctor Meseguer, un perfil con recorrido europeo, experiencia institucional en puestos de alta responsabilidad y una trayectoria muy vinculada a la economía social, entendida como palanca de cohesión, no como un concepto abstracto, sino una forma práctica de generar vínculos, oportunidades y pertenencia a través del empleo digno, los cuidados, la cultura y el tejido cooperativo. Víctor es licenciado en Ciencias Políticas y de Administración por la Universitat Pompeu Fabra. Ha completado su formación con un máster de análisis interdisciplinario de la construcción europea por la Universidad Libre de Bruselas y también es máster por la Universidad de Murcia de Responsabilidad Social Corporativa. Ese itinerario formativo dice bastante del enfoque con el que ha construido su carrera: compromiso con lo público, vocación de gestión, de aterrizar ideas, alta capacidad para la negociación y la construcción de consensos y una brújula de valores que no se queda en el plano decorativo. Entre 2015 y 2023 fue director de la Social Economy Europe, la organización que representa la economía social ante instituciones europeas, es decir, el espacio donde las cooperativas, mutualidades y demás entidades del tercer sector coordinan una voz común en Bruselas para que determinadas prioridades
como puede ser la inclusión, el empleo de calidad, la transición justa, no se queden en formulaciones generales, sino que encuentren su traducción en marcos de trabajo, planes y políticas efectivas. Durante esa etapa, la organización triplicó sus miembros y avanzó en hitos relevantes, como el Plan de Acción Europea de Economía Social. Además, entre el 2018 y el 2023 fue miembro del Grupo de Expertos en Economía Social y Empresas Sociales de la Comisión Europea. Y conviene explicarlo de una forma muy concreta. Ahí se hace el trabajo paciente que sostiene la política pública en esta materia. Reunir evidencias, ordenar prioridades, alinear visiones distintas y convertir una buena idea en una medida posible con impacto positivo para mejorar la vida de Europa y de sus habitantes. Ahí está la diferencia clave. Una cosa es el discurso, lo que suena bien, lo que convence, y otra el impacto, lo que cuando se aplica cambia de verdad la vida de la gente. En ese tramo difícil, ese es el tramo difícil, el que exige método, negociación y gestión. Entre 2023 y 2024 fue comisionado especial para la economía social del Gobierno de España, coordinando el PERTE de la economía social y los cuidados y trabajando en el contexto de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que permitió impulsar esta agenda en el plano europeo. Y a esa experiencia se suma su trayectoria internacional como consultor en economía social y solidaria para la ONU, en el Grupo de Comercio y Desarrollo. Actualmente Víctor es director general de Abacus, una cooperativa nacida en el 1968 en Cataluña por iniciativa de maestras, madres y padres vinculadas a la comunidad educativa. Abacus es un proyecto con escala y con significado. Tiene más de 1 millón de socias de consumo y casi 800 socios trabajadores, ¿verdad? Si no me equivoco. Con una presencia muy relevante en Cataluña y con una proyección cada vez más amplia en el resto de España. Sobre todo es una organización que entiende la educación y la cultura como algo más que un sector, como una forma de construir comunidad, ciudadanía y oportunidades. Con este recorrido, la propuesta de hoy se entiende bien. Europa no es un edificio terminado, es una construcción en marcha y una parte decisiva de esa construcción se juega en su relación con la juventud. En sí es capaz de ofrecer horizonte, movilidad real, derechos que se sientan en la vida y un proyecto compartido que no se limiten a administrar crisis, sino que vuelvan a abrir posibilidades, generar de nuevo nuevas oportunidades y reconfigurar los atractivos y nuestros vínculos y sobre todo nuestra forma de habitar y pensar el gran proyecto común que es la Unión Europea. Ahora sí, con ustedes les dejo a Víctor Meseguer. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por el amor con el que lo hace todo, que siempre con el cariño que, bueno, pues que calienta, ¿no? el espíritu, lo hace, desde luego o sea, yo le conozco, tengo la suerte de conocerle desde hace un par de años, par 3, y creo que, bueno, pues que es un tipo sensible, con la capacidad de movilizar y de involucrarse con gente como vosotros, de construir alianzas y de construir sociedad. Yo quería, bueno, primero de todo quiero deciros que realmente es un placer estar con vosotras y con vosotros. Creo sinceramente que el asociacionismo, que el tejido, que echéis un buen ratico de vuestras vidas, que por las tardes, después de lo que sea que hagamos cada uno y cada una, echéis un rato en esto, es bastante impresionante. Y además creo que es pues de una manera de hacer democracia y de poner límites a determinados discursos que barren efectivamente, que barren el encuentro, que barren la palabra, que barren la construcción de comunidad, que nos individualizan, que nos dejan solos y que al final nos enfrentan, ¿no? Y el asociacionismo por lo contrario, juntarnos todas y todos esta tarde y echar un ratico, hablar, entendernos, empatizar, aprender los unos de las otras y bueno, es muy potente. Hay una frase de un catalán que siempre se dice, que la dijo Antonio Gramsci, que era: asociaros y seréis fuertes, instruiros y seréis libres, amaros y seréis felices. Y yo creo que es una buena guía de vida, ¿no? Y me parece que es importante además empezar por ahí porque la Unión Europea no deja de ser un espacio de asociación. Es decir, por la idea de Europa y por otras ideas también que conectan con la idea de clase trabajadora, un militante de extrema derecha mató a Jean Jaurès, que era el fundador del Partido Socialista francés. El señor, que era un diputado barbudo, muy parecido a nuestro Pablo Iglesias en España, dijo que no quería votar a favor de la Primera Guerra Mundial. Dijo que los trabajadores franceses y las trabajadoras francesas, o sus mujeres, que en aquella época estaban bastante excluidas del mercado laboral, no tenían por qué matarse con los trabajadores alemanes. Y evidentemente esa idea revolucionaria
esa idea de que existe una clase trabajadora, de que nos parecemos, de que es mejor que no tiremos nuestra vida al campo de batalla, sino que construyamos juntos y defendamos juntos nuestros derechos, en lugar de separarnos y que siempre nos separa gente poderosa y que tiene otras agendas, pues será tan revolucionaria y tan peligrosa que le mataron, ¿no? Bueno, pues no sé, me parece que al final la Unión Europea también es una forma de asociacionismo que lo que hace es superar divisiones que históricamente han sido potentísimas, ¿no? Que históricamente han hecho que guerreemos todo lo que hemos podido entre países de la Unión Europea. Bueno, yo reconozco que no estoy lo suficientemente preparado para hablaros en demasía, ni tampoco traigo, por avatares de la semana, no traigo un discurso de lo más estructurado, pero voy a intentar dar ideas, a cholón un poco, y contaros un poco perspectiva y trayectoria. La primera idea es que efectivamente, bueno, la primera idea es que Europa nos salva, que efectivamente Europa nos salva, que es imposible pensar en el proceso de democratización de España sin la presión que supone la Unión Europea. A veces para bueno y a veces para malo, pero sin esa presión, en este país tenemos unas fuerzas internas que nos llevan a liarla. Es decir, realmente sin esa presión probablemente habría triunfado iniciativas similares al golpe de Estado de 1961. Sin esa presión, la oligarquía, que ya es poderosa en España, sería mucho más poderosa, porque no habría habido reglas. Y mira que la oligarquía española sigue siendo poderosa y los grupos económicos están bastante concentrados y cada vez más a nivel global, ¿no? Pero quiero decir, si no fuera por eso, estaríamos peor. Si no fuera por eso, mucha gente que hoy es juez, jueza, funcionario y funcionaria no podría haberse imaginado porque habría seguido siendo el coto de unos cuantos, ¿no? O sea, realmente, pese a que Europa se identifique con un proyecto liberal, y a mí, por cierto, me gusta reivindicar en positivo la palabra liberal, porque creo que no es una cosa de la derecha, la libertad, ni el liberalismo político. Pese a eso, es una especie de guardarraíles que permite todavía hoy que el país no caiga en tentativas que ya hemos explorado históricamente, en tentativas autoritarias o oligárquicas, que ya sabemos lo que son, porque ya hemos salido de eso, aunque a mucha gente se le haya olvidado, ya salimos de eso hace 50 años, ¿no? Que se celebraban el año pasado los 50 años de España en libertad. Como Joaquín Costa, que no dejaba de ser un aragonés, que a los aragoneses se parecen bastante a los murcianos, porque ya sabéis que aquí nos repoblaron con aragoneses y catalanes, y además son gente también, pues muy como nosotros, de la huerta y de la producción agraria y tal. Como Joaquín Costa defendía en el siglo XIX, Europa es la salvación de España, Europa es la solución de España. Igual que lo hablábamos antes tomando un café, Iberia es la solución de España. Es decir, al final España es un invento bastante endiablado, desde mi punto de vista, en el cual nos estamos todo el día matando en torno a qué es la nación, de quién es, qué significa, qué es ser buen español, qué es ser buen murciano. Estamos todo el día construyendo fronteras que nos separan. Es una cosa que históricamente es muy potente y que lo sigue siendo. España es una unión de dos reinos históricamente, pero muy pensada desde Castilla, y hay una gente ahí que tiene el título de propiedad y que dice que España se piensa de una manera. Y que además no solamente tiene el título de propiedad por ser castellanos, tiene el título de propiedad porque son ricos. Y España es así, ¿no? Tiene que ser lo que ellos han soñado que es, monolingüe, monorreligiosa, básicamente lo que han soñado toda la vida que es España. Que, sin embargo, se topa con la tozuda realidad de lo que es España, que es diversa, que los murcianos sentimos de una manera, los andaluces de otra, hablamos con acentos distintos, tenemos lenguas distintas, y yo creo que Europa, un poco como es lo que nos permite, es un horizonte que nos permite superar ese rollo, que nos permite superar esa división y nos permite, pues, entendernos en nuestra diversidad. El logo de la Unión Europea, ya sabéis que la divisa de la Unión Europea es unidos en la diversidad, y unidos en la diversidad en torno a valores. Hay una idea de democracia. Elegimos estar juntos y juntas porque compartimos valores, ¿vale? Además, es de las pocas uniones políticas, de los pocos inventos políticos. Jacques Delors decía, que es el presidente histórico de la Comisión Socialista de los años 80, decía que Europa es un ovni, un objeto político no identificado, porque efectivamente no existe nada en el mundo como la Europea. Nadie nunca ha creado algo así. Nadie nunca ha creado una unión de naciones, una unión supranacional, que tenga capacidad de soberanía política. El presupuesto es ridículo, pero pese a eso, nadie tiene tanto presupuesto en el mundo en un órgano supranacional. Nadie nunca ha inventado algo así. Y además, es una idea que no es geográfica. Es una idea
es una idea muy política. Sí que es geográfica, aunque Europa como continente es una cosa un poco rara, porque en realidad es Eurasia, ¿no? Y nadie sabe poner bien, aunque sea en los Urales, nadie sabe poner bien la frontera, pero es una idea a la que los turcos aspiran a ser europeos. A los israelíes, cuando las cosas no eran tan bárbaras como ahora, les dijimos que si dejaban de ocupar territorios, un señor de derechas portugués, José Manuel Barroso, presidente de la Comisión, les dijo que si se portaban bien y dejaban y cumplían con los derechos humanos del pueblo palestino, podían ser europeos al 90%, como lo son los noruegos. Y de hecho, es importante que sepáis que lo son, que los israelíes acceden al 90% de los programas europeos. Los israelíes pueden pedir becas Erasmus. Los israelíes pueden participar en el programa COSME, que es el programa de apoyo a las pymes. Pueden participar de los programas de innovación y Horizonte Europa, que es el proyecto de innovación e investigación y tecnología, ¿no? Igual que un noruego, igual que un suizo. También pasa con la vecindad sur de la Unión Europea, también pasa con algunos países del sur del Mediterráneo, pero de manera mucho más limitada, porque también hay una idea, porque también en el fondo tenemos una idea de nacionalismo blanco, quiero decir, también hay una idea potente que excluye a algunos y menos en función de que se parezcan más o menos, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que es un proyecto, es una idea política que supera fronteras y que tiene la capacidad de inspirar. Antonio, si me lío tú me cortas, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo sinceramente, la Unión Europea ya sabéis que bueno, es una idea que ha sido señalada muchas veces, que los orígenes históricos hay gente que los pone en Carlomagno, en el Imperio Romano, pero que empieza técnicamente en 1957, después de la Segunda Guerra Mundial. 1957 es el año del Tratado de Roma, antes de eso crean la CECA y crean la Organización Europea de la Energía Atómica. La CECA es el carbón y el acero. Para no matarnos nunca más, vamos a poner en común y a planificar juntos la producción de carbón y acero, que son los, en aquella época al menos, ahora ya sería más, ahora ya había incluso semiconductores, pero en aquella época al menos son los elementos claves para hacer la guerra. Vamos a poner esto en común, vamos a hacerlo juntos. No vamos a utilizar para matarnos, vamos a utilizarlo para producir y planificar la producción juntos y crear cadenas de valor europeas. Y después llega el Tratado de Roma. Me estoy liando bastante, perdonadme, estoy bastante desordenado. Bueno, pues nace en el 57 y nace de la unión de la gente que hace poco se estaba, de la unión de la gente que hace poco se estaba matando y que crea la Comunidad Económica Europea en ese año. La crean personas que habían soñado esta comunidad económica y una comunidad política, muchos de ellos en la prisión, democristianos italianos que habían estado encarcelados, como Altiero Spinelli, democristianos franceses, que son una cosa muy distinta a nuestros democristianos. Pensad que ahí estaba Simone Veil, que participó en la guerra civil del lado republicano, vino a España a luchar con los republicanos y era democristiana francesa, estaba en el gobierno de Charles de Gaulle y en el gobierno de Charles de Gaulle impulsó la primera ley del aborto en Francia para que las mujeres pudieran decidir sobre su futuro y sobre su vida y sobre la vida de las personas que querían o no traer al mundo dentro de unos márgenes legales. Pues esa gente, junto con socialistas y demás, sueña este espacio. Y este espacio es un espacio que está lleno de contradicciones. Yo no quiero haceros una defensa acrítica del proyecto europeo, y he trabajado allí 10 años, y como dice estas semanas el presidente del gobierno, me he enfrentado a molinos de la Unión Europea. Yo cuando llegaba allí no me hicieron ni caso, ¿vale? Es importante decirlo. Yo recuerdo cuando llegué, efectivamente representaba la economía social, que no deja de ser una forma de asociacionismo económico, gente que se junta para hacer empresa, pero no deja de ser el mismo principio que una asociación, una persona, un voto, hay una comunidad, hay una cooperación, lo único que el objetivo es la producción, el autoempleo o el consumo de bienes y servicios. Si es una cooperativa de consumo, el consumo. Si es una cooperativa de productores, como las agrarias clásicamente, la puesta en común de la producción. Y si es una cooperativa de trabajo asociado, como creo que era tu caso, pues el trabajo, el autoempleo y el autoempleo digno, ¿no? Pues a mí me tocaba defender a esa gente y veníamos, la verdad es que llegué a ese lugar por dos fortunas de la vida, que también me parece muy importante hablar de lo personal. Perdonad, que os estoy contando un peñazo, cortadme, si os cuento peñazos. Vale, yo soy de Murcia. Vale, juventud. Vale. Yo soy de Murcia, soy de Algeciras, y no sé por qué, y soy un poco friki, como el Antonio David, que también es un friki de la política. Y a mí de pequeño me gustaba mucho Pascual Maragall. Me gustaba muchísimo.
Así que yo dije, me quiero estudiar a Barcelona, porque el Pascual Maragall ese lo apretaba, es el 92, ha cambiado esa ciudad es luz, el COVID ese mola mucho, a mí me gusta aquello tiene algo que a mí me llama. Y me fui a estudiar a Barcelona y conocí a la que fue mi novia durante 14 años, que era hija de funcionarios europeos. Y ella me dijo, nene, cuando acabemos la carrera, hazte un par de máster, pero vamos a ir a Bruselas. Que es donde hay que ir, que están allí mis padres, que además allí se trabaja bien, esto va a pasar bien, conmigo va a aprender, efectivamente, yo ya sabía francés, pero con ella aprendí inglés, aprendí catalán, tal y cual, y dijo, vámonos a Bruselas, que eso va a ir bien. Llegué a Bruselas y llegué a Bruselas, hice un máster, trabajé en la representación permanente de España ante la Europea, que es una cosa interesante, es la embajada de España ante la UE, que no es una embajada normal, es una de las embajadas más raras, porque son diplomáticos, pero son políticos. No son políticos porque tengan un cargo político ni porque tengan partido, que cada cual tendrá el suyo, o sindicato o asociación. Son políticos porque legislan, porque en Europa hay dos cámaras, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. Y el Consejo es la representación de los Estados. Y los Estados, antes de que llegue Pedro Sánchez, o antes de que llegue Yolanda Díaz, o de que llegue el ministro de Agricultura, Luis Planas, todo eso lo negocian diplomáticos. Diplomáticos y enviados de cada ministerio. Así funciona la Europea, ¿vale? La Unión Europea es un triángulo, Jacques Delors dibujó, que es el inventor de la movida moderna, dibujó un triángulo, arriba está la Comisión Europea, que es el gobierno, la Comisión propone la política pública, y estos dos órganos, el Parlamento y el Consejo, codeciden. Con algunos ámbitos en los que, como la democracia europea todavía tiene reservas, el Parlamento no entra. Por ejemplo, la política exterior. La política exterior es competencia únicamente de los Estados. Ya sabéis, me estoy liando, pero me está gustando ahora, me lío un poco. Me estoy gustando con mi lío. Soy un poco ególatra, también me lo podéis decir. Cuando me gusto con mis líos. Muy de Bruselas eso. Muy de Bruselas. Qué malo que es. Bueno, el caso. Hay competencias que no se ceden con el Parlamento porque se llaman competencias regalianas. Lo que hace un país, regaliana quiere decir que son la competencia intrínseca de cualquier Estado. Y hay dos básicas, la seguridad y la política exterior. ¿Vale? Eso es desde el fin del feudalismo y la creación del Estado centralizado, de la monarquía absoluta, hay dos cosas que son irrenunciables. La gente, a lo mejor no hay estado del bienestar, a lo mejor la gente se muere de hambre, pero los países tienen ejército regular, se protegen, se defienden y se representan en el exterior. Por tanto, esas dos cosas es difícil cederlas, aunque ahora estamos viendo una cesión de la política de defensa, ¿vale? Que también es bastante interesante. Conclusión. La Comisión propone, estos dos órganos codeciden. Y hay un montón de diplomáticos que son, en realidad, si lo pensáis, el Parlamento Europeo es el Congreso y el Consejo Europeo es el Senado, ¿vale? Es eso. Solo que este Senado tiene más importancia real, se ve menos, la gente entra menos, hay menos transparencia, pero tiene más importancia, el Senado allí tiene más importancia que el Congreso. Lo que deciden Pedro Sánchez, Macron y Merz, el alemán, o la primera ministra de Dinamarca, es más importante todavía que lo que decide el Parlamento Europeo, tienen más competencias. Bueno, pues yo llegué allí con 24 años, por tanto bastante joven, empoderado artificialmente, no sé por qué, o sea, porque me habían dicho, chaval, tú tírale. Llegué allí accidentalmente después de hacer la carrera, a hacer unas prácticas no remuneradas, a través de una persona de Murcia, de un líder del cooperativismo murciano, que es Juan Antonio Pedriño, y me dijo, sí, entra aquí, que vas a hacer unas prácticas y vas a aprender cosas. Todavía no era presidente él de esa organización, pero ya estaba allí, en el Consejo de Administración. Había un presidente belga, Alain Coeur, y a los 4 meses me cogieron, me ficharon. Dijeron, pues vas a pasar, como aquí no somos ninguno, no hay nadie, va a pasar de ser becario a ser director de la organización. Que has trabajado bien estos 4 meses, la verdad, y aquí nos faltan personas. Así que dale y organízalo tú. Y lo interesante, desde el punto de vista de la política pública, y creo que esto se enseña, y creo que esto también es muy interesante como asociación y desde el punto de vista de la acción colectiva, es que esa gente a la que yo representaba llegó con una idea que el gobierno, que la comisión, decía, es imposible, ¿de qué vais? Esta política no la vamos a hacer, ¿vale? Lo podéis aplicar a cualquier cosa. Queremos que este parking sea público, queremos un nuevo centro de salud, queremos un nuevo hospital, los que no sabéis de eso. Sabéis de pedir cosas que parecían imposibles y que luego son posibles, ¿no? Pues yo pedí una política pública imposible. Yo dije, queremos un plan de acción de economía social, no es la que nosotros pedíamos, no era tan importante como el hospital de Ciencias, el hospital de Ciencias es más importante. Queremos una política pública para la economía social para promover el cooperativismo en toda Europa. Eso es bastante, no me voy a meter en la parte política, pero desde un punto de vista político era un poco contracultural.
era un poco difícil, porque en Europa sabéis que en el año 90 cae el muro de Berlín, en los años 2000 hay una gran integración de los países del este, en la Unión Europea pasamos de ser los famosos 17 a ser actualmente 25, sí creo que 25, después 27, perdón, pasamos de ser 15, la Europa de los 15 a la Europa de los 27, perdón, aquí está el error, de la Europa de los 15 a los 27, y en los países del este decir cooperativa es decir va de retos atrás, es un disparate, porque claro, ahí las cooperativas no era gente libre que se asociaba para producir juntos o para emplearse juntos, y las cooperativas era que el Estado te decía vosotros todos juntos, pero porque lo digo yo, o sea, y me estoy liando de nuevo, pero es una discusión interesante. El cooperativismo a veces se vende como una idea socialista y sin duda tiene mucho que ver con el pensamiento socialista. El inventor del cooperativismo, de hecho, y perdonadme que estoy un poco espeso hoy, es este inglés, sí, pero yo sí me debería acordar. Bueno, hay un inglés heredero de la empresa, socialista utópico, Owen, efectivamente John Owen, que dice, coño, si la empresa sobramos los capitalistas y que los otros son los trabajadores, los que sobramos somos los dueños. Se equivocaba, porque el capital también es importante. Rothschild es la primera cooperativa, pero el primer socialista utópico que piensa el cooperativismo es George Owen. Robert Owen. Pues básicamente, aunque pensamos que es una idea socialista, en realidad efectivamente la primera cooperativa no nace en la Unión Soviética, que todavía no existía, nace en 1844 en Rochdale, que es una pedanía de Manchester. En pleno corazón del liberalismo y de la revolución industrial, en el lugar donde han inventado la máquina de vapor y por tanto el primer ferrocarril que permite la globalización, en ese lugar nace el cooperativismo. Y nace de un grupo de trabajadores del sector textil, por tanto, son trabajadores que ya tienen su empleo, a través ya sean artesanos o ya sean empleados de un gran patrón, y este grupo de trabajadores, en un momento en el que hay inseguridad alimentaria, en el que la gente compra alimentos y enferma, porque hay alimentos de mala calidad, y además hay usura en el precio de los alimentos, decide crear una cooperativa para acceder a alimentos honestos a precios honestos. Honest food at honest prices. Quieren comprar juntos comida. Esa gente, y por tanto, crean un supermercado cooperativo, lo que en España, años después, pudimos llamar economato, ¿vale? Un supermercado cooperativo. Ese supermercado cooperativo inventa el sufragio universal de mujeres y hombres. En 1844, 50 años antes de que las mujeres se organicen asociativamente para pedir el voto, en esa cooperativa hombres y mujeres tienen un voto. Y esa cooperativa inventa el primer salario mínimo de la historia. Mucho antes de que el Estado es la desregulación. La gente acaba de moverse del campo a la ciudad y vive en condiciones horribles. Trabajan jornadas de 16 horas. No existe salario mínimo, no hay sanidad pública universal, probablemente incluso urbanísticamente es un desastre, ¿no? En ese contexto nace el cooperativismo. ¿Y por qué nace el cooperativismo? Nace como nace esta asociación, para cuidarse. Nace para que la gente cuide los unos de los otros. La misma razón por la que nace el mutualismo, ¿vale? Bueno, lo que quiero decir es que mucha gente a veces dice cooperativismo, ¿esto qué es? ¿La Unión Soviética? Pues no, cooperativismo es Reino Unido en plena revolución industrial liberal. Cooperativismo son personas libres que se quieren cuidar y protegerse mutuamente libremente. Eso es cooperativismo. Cooperativismo son personas que antes de que el Estado invente la sanidad universal, la salud pública dicen, oye, ¿y si ponemos todos en un fondo el mismo dinero porque mañana mi vecino puede estar malo pero pasado puedo ser yo? Y pasado mañana puede ser la prima de mi amigo de enfrente, y crear un sistema mutualista de protección. En inglés, que es una palabra bonita, they take care of each other, se cuidan, ¿no? Y lo hacen a través de estructuras cooperativas y mutualistas, mucho antes de que el Estado genere el estado del bienestar. Bueno, pues pese a que se piensa que es una idea soviética, digamos, es una idea bastante liberal. Pero en la Unión Europea, en 2024, todavía sonaba un poco socialista soviética. Tú te ibas a Polonia o a Eslovenia y les hablabas de cooperativas y decían, ¿cómo? Aunque, como ya es 2024 y ha pasado la crisis de 2008, empieza a haber un punto de perplejidad. La Unión Europea ya tiene una cierta apertura hacia nuevos modelos económicos. Y algunos países del este también, porque la gente está cansada. La gente ya ha visto lo que es el capitalismo, digamos, masivo, y el capitalismo masivo trae cosas buenas, trae algunas cosas buenas. En el caso de Polonia, o pues Polonia y Eslovenia hoy tienen la renta per cápita de España.
Quiero decir, claramente es verdad que Eslovenia era la mejor Unión Soviética porque era Yugoslavia, que eran los más ricos de la Unión Soviética. O Polonia, el salto adelante que ha dado Polonia económicamente es brutal. Pero la gente empieza a notar los fallos del sistema, que son las desigualdades, la falta de inclusión, un sistema que genera, pues eso, unas desigualdades masivas. Y ahí decimos, no, yo creo que decimos muy insistentemente, hace falta una política pública de economía social. Y la Comisión dice, ¿qué decís? Si además ayer ya hicimos en 2011 ya sacamos una cosa que se llamaba Social Business Initiative, la iniciativa de los negocios sociales, que la hemos hecho con un premio Nobel que se llama Mohamed Yunus. La política pública esa no servía para nada. Era muy bonita, mercadotécnicamente, porque la había hecho un premio Nobel, estaba bien escrita, era bonita, era una respuesta a la crisis de 2008 de un político francés que se llamaba Michel Barnier, que era comisario, pero esa política no era una política hecha de arriba a abajo sin encontrarse con la realidad. No sabía que tú tienes una cooperativa, pero es que no sabía ni lo que era una cooperativa. Querían hacer negocios sociales, que eso no existe, ni jurídicamente. O no sabían lo que era una asociación. Querían hacer una movida inventada nueva, ¿no? Y yo les venía a decir, con la gente esta que representaba, vamos a hacer una política de cooperativas, de mutuas, de sociedades laborales, de empresas de inserción, vamos a hacer una política de economía social. Estaba muy enfocado a los microcréditos, ¿no? Mohamed Yunus ganó el premio Nobel por los microcréditos en su país, que si no es la India, pero está al lado de la India, es Bangladesh. Es Bangladesh. Y sí, efectivamente hizo de consultor, fue consultor de Danone, lo mezcló también bastante con la responsabilidad social corporativa, hicieron un mejunje que sonaba bonito pero que se quedó un poco abstracto. Bueno, pues lo que yo quería contar con esta historia, lo que yo quería deciros es que a veces eso generó un conflicto importante y generó la necesidad de hacer una estrategia para conseguir el objetivo. Es decir, tú llegas a un sitio en el que lo primero que hacen, como alguien como vosotros, si habéis alguna vez en vuestra vida, que sé que sí, os habéis dedicado a las ventas, tú vas a un sitio en el que no te quieren comprar. Te dicen, no, te cierro la puerta, no me interesa lo más mínimo, no te quiero comprar el producto, ¿no? En este caso, la política pública. Y para conseguirlo, y esa política pública además es utópica, porque yo, que no tengo ni idea, que estoy lejos de la realidad, y aquí os estoy hablando de lo malo de la Unión Europea, creo que eso ni existe. ¿Una cooperativa eso qué es? Yo en mi despacho de Bruselas no he visto nunca eso. Y mira que las cooperativas agroalimentarias en Bruselas son importantes. Pero no se lo imaginaban. Y dice, ¿vuelva usted mañana o no vuelva? Y a partir de ahí tienes que no renunciar a la utopía, y eso es muy interesante hoy, y yo creo que al progresismo le pasa a veces que renuncia a la utopía, tienes que no renunciar a la idea, generar una agenda positiva y generar adhesiones a esa agenda positiva. Las agendas positivas, vosotras y vosotros todos sabréis que a veces generan muchas fricciones, porque la sociedad civil, lamentablemente, no es vuestro caso, que sois gente, la verdad es que ya o sea, que sois gente que os juntáis en un foro por el pensamiento y el diálogo, pero en la sociedad civil también hay espacios de poder y luchas de poder, ¿no? Las agendas positivas a veces siempre chocan con el interés de alguien. Es como, bueno, pero siempre hay alguien que dice, pero bueno, esta gente que está haciendo tanto ruido no me querrá quitar el espacio a mí, que tengo el monopolio. Imaginaos el tercer sector diciendo... El lobby ético. Claro, o el lobby de las empresas, el lobby de una cosa que no existe, que son los negocios sociales. No es que no exista porque no pueda existir, es que no existe porque no existe, ojalá existiera. Pero no existe de verdad, no hay una realidad, es marketing, ojalá fuera algo de verdad. Pero realmente como concepto es un concepto vacío, como diría uno que ya no está de moda, es un significante vacío. El caso es que ahí lo que tienes que hacer es construir alianzas y la clave está en primero ser capaz de proponer. Aquello que decía Julio Anguita de programa. Yo escribí, esa política pública la conseguimos, pero antes de conseguirla la escribimos 5 veces. Y no es mentira. Escribimos 5 veces papeles de 100 páginas y se los entregamos al comisario. Vimos a varios comisarios, porque cambiaron. Hubo 2, esto es un trabajo de 2 legislaturas europeas, y la escribimos y la entregamos. Esto es lo que queremos. Lo primero es definir lo que quieres. Saber decir exactamente lo que quieres, que es un ejercicio diabólico. Porque en realidad no tienes los medios para saber lo que quieres. La comisión sí los tiene, el gobierno sí los tiene. Tú no tienes todos los medios. Pero tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano en decir lo que quieres, tener claro lo que quieres. Y a partir de ahí, si solo no puedes, puedes generar una acción colectiva, buscarte a mucha gente que te apoye. Yo os podría contar exactamente cómo lo hicimos, pero creo que puede ser un rollo. No sé, David, si quieres que cojamos alguna otra dirección.
Tú mismo, aquí tienes para libre. Lo que sí podrías abundar ahí un poco es sobre el tema de esa venta de política pública, toda la parte de negociación, de confrontación de ideas, de cómo aterrizas. Eso sería interesante a mí que lo pudieras compartir. Vale. Que justo me has contado a mí hace... Sí. Bueno, pues básicamente, primero saber lo que quieres. Segundo, cuando no tienes dinero, hay gente que tiene dinero. Nosotros no. La economía social en Bruselas no tenía dinero. Me tenía a mí de empleado, estaba yo solo. El director, becario, contable y la persona que barría la oficina. Todo. Luego ya fuimos ganando un poco más, pero tampoco creáis. Pasamos de un presupuesto, yo llegué con un presupuesto que a lo mejor eran 50.000 euros y mi gestión económica tampoco fue... La gestión política fue buena, pero la económica a lo mejor acabé con un presupuesto de 300.000. Quiero decir que, bueno, sí, conseguí tener un par de compañeros, que no era poco, no era poco sabiendo de dónde veníamos. Pero fue mejor la gestión política que la económica. Bien, la clave de nuevo es construir alianzas. Al final estábamos en un momento político muy particular. Yo creo que volvemos a estar en un momento político muy particular y creo que sigue siendo... Hay gente que se ha desanimado mucho actualmente. Fue la época pre-Brexit, total, ¿no? Pues fue la época pre-Brexit. Estamos hablando, yo llegué allí en 2014. 2014 son las elecciones europeas en las que Pablo Iglesias gana su acta de diputado europeo. Y Podemos quedaron muy bien. No recuerdo cómo quedaron, sí, terceros, pero fantástico. Pero es su mejor resultado en las elecciones europeas nunca. Sí. ¿Vale? Y todos ellos entran ahí y aquello es la revolución. No os quiero decir que nos ayudará mucho, tampoco creáis. Pero hay un momento político raro en Europa. En Grecia hay un momento político rarísimo en Europa, en el cual, después de la crisis económica de 2008 y 2011, se empiezan a ver los resultados políticos. En Grecia gobernaba un señor que se llamaba Tsipras. En España, Podemos amenazaba, digamos, el equilibrio bipartidista tradicional. Y también estaba empezando a emerger Ciudadanos. En Francia estaba llegando Macron, rompiendo el sistema de partidos políticos tradicionales. Era una persona tránsfuga del Partido Socialista francés. Era ministro en esa época. Era ministro todavía del gobierno Hollande. Pero el gobierno Hollande se estaba deshaciendo, todos lo sabíamos, y estaba a punto de haber elecciones presidenciales en Francia. Es un momento en el que Europa es consciente de que el proyecto político se le va. O hace algo o se le va. De que el proyecto político de socialdemócratas y conservadores está yendo a tomar por saco. Los socialdemócratas están súper debilitados. La gestión rigorista de la crisis ha hecho mucho daño y la cohesión social se está rompiendo. Europa, que era un proyecto que siempre ha sido un proyecto de convergencia, está divergiendo. Los pobres los países tradicionalmente pobres han dado un paso atrás y en España, lo recordaréis, estábamos en una tasa de desempleo que superaba el 20% y de desempleo juvenil que superaba el 40%. La mitad de los jóvenes en edad de trabajar no trabajaban, por lo menos en la economía formal, y algunos de ellos trabajaban en la informal, pero muchos no trabajaban. Y en Grecia la situación era igual, con una crisis de deuda, estábamos en ese contexto político. Y en ese contexto político, pensar, como os decía, ya en 2011 habían hecho algo. Ya en la legislatura anterior, yo llegué en 2014, septiembre, ya un año viviendo en Bruselas, pero llegué a la organización en 2014, septiembre. Las elecciones europeas casi siempre son en junio, en aquel año fueron en junio. El nuevo Parlamento Europeo se estaba formando. Y bueno, pues había novedades. Era un parlamento en el que había novedades. Respecto a hoy, que las ha vuelto a ver muchas. La extrema derecha era anecdótica, el grupo de la izquierda estaba más fuerte que nunca, los socialistas ya estaban en crisis infinita, en la cual, digamos, como grupo político europeo siguen. Y bueno, el Partido Popular estaba fuerte, pero también tenía síntomas de debilidad. Con la crisis en Francia, digamos, la emergencia del liberalismo, el liberalismo estaba creciendo. Las dos familias políticas que más crecían en ese momento eran la izquierda y el grupo liberal. Y poco a poco una tendencia que se ha ido consolidando, populares y socialistas iban decreciendo en importancia en el Parlamento Europeo. Y a partir de ahí, claro, somos un grupo de pringadillos españoles, franceses, italianos, de la economía social, esto no nos lo va a comprar nadie, tienes que construir alianzas. Que creo que era tu pregunta, por si me he vuelto a perder. Sí. Conseguimos convencer a 80 eurodiputados. Pero claro, de nuevo... ¿Cómo? ¿De qué colores políticos? De todos. De casi todos, menos en aquel momento solo dejábamos fuera casi, y aún así había alguno que quería, lo que pasa es que le dejábamos fuera a la extrema derecha. Pero básicamente, que por cierto esto es una reflexión interesante en términos históricos. La extrema derecha en esa época era la época del UKIP, ¿no? Y todo eso. Sí, bueno, ya estaban los polacos, ya existía el ECR. Los conservadores británicos estaban yendo del Partido Popular para irse al ECR.
que es el grupo político en el que ahora estamos. Ahora se está llamando patriotas, ¿no? Ahora está, pero tradicionalmente es European Conservatives and Reformists, que en aquella época los dos grandes grupos políticos de eso eran el Wilders, pero el Wilders está más loco. Los dos grandes de eso, aparte de los franceses, del Front National, que ahora se llama Rassemblement National, eran los polacos y los conservadores británicos que se estaban radicalizando y se querían ir de Europa. Bien, lo que os quería decir es que en ese contexto político, lo que está, en realidad, llegas con una cosa, es importante que el producto, que tu propuesta, se adapte al momento político. Y en ese momento político Europa sentía que estaba perdiendo el norte, ¿vale? Europa, de nuevo, sentía que el azucarillo se le derretía entre las manos, sentía que había un problema de cohesión social, acababa de ser el 15M hace pocos años, sentía que había un problema galopante de desigualdad, sentía que los jóvenes estaban enfadados, sentía que hacía falta democracia. Ese era ese contexto político. Y en ese contexto político llegamos y dijimos, no somos la solución, porque la solución siempre es plural, pero somos parte de la solución. Somos democracia en la empresa, democracia en el trabajo, por tanto somos asociacionismo, tejido social. El tejido social es lo que salva a las sociedades del fascismo. Cuando la gente está sola y no asociada, el fascismo cabalga. Porque estamos solos, enfrentados, asustados, y el enemigo siempre se te enfrente, y ahí la fuerza de la violencia nos mata. Ahora, cuando estamos juntos, como decía la frase esta que os he leído, asociaros y seréis fuertes, es más complicado. Cualquier sociedad fuertemente asociativa es una sociedad que pone más barreras al fascismo. Por cierto, una referencia a la actualidad que me parece interesante. La semana pasada, dijo que es una persona... dijo Felipe González que mejor pactar con Vox a con Bildu. Si pensáis eso en términos históricos, sabéis qué pasó en la Guerra Civil, ¿no? O sea, quiero decir, sabéis que en la Guerra Civil, republicanos, socialistas, incluso republicanos de derechas, luchaban en el mismo bando que los gudaris del PNV. Bildu todavía no existía, la izquierda abertzale no se había inventado. Pero luchaban con los gudaris del PNV. Luchaban con los de Esquerra Republicana, con Macià, que le mató el franquismo, que le fusiló. Es decir, el fascismo une a todas las fuerzas democráticas, y el fascismo hoy es Vox. O sea, me parece como un mensaje importante. Eso de mejor Vox que Bildu, nunca. Bildu tiene un horizonte nacional distinto al mío. Yo soy español y soy europeísta. Y soy español federalista. No deseo que el País Vasco se independice ni que Cataluña se independice. No es mi deseo. Deseo que convivamos. ¿Vale? Pero frente al fascismo, antes con ellos siempre. Siempre. Porque por lo menos son demócratas. Y porque además luego no fusilan a todos por igual. Luego fusilan igual a socialistas que a Macià. O que a los de Bildu o que a los del PNV. Es decir, el fascismo es tan bárbaro que todo el mundo, es como en Estados Unidos, y es como aquello de no, primero vinieron a por los comunistas y yo como no era comunista. En Estados Unidos la gente dice, no, si Trump va contra los inmigrantes y contra dos blancos que se han manifestado para defender a los inmigrantes y los han matado. El fascismo va contra todo el que levante la voz. El fascismo es lo contrario de esta asociación. Y, por tanto, yo con Vox no iría nunca ni a la vuelta de la esquina porque es la forma del nacionalcatolicismo, la nueva forma del nacionalcatolicismo y del fascismo, ¿no? Bueno, pero aquí... Y luego, por la segunda parte que habías preparado de la ponencia, era más en torno a la juventud. Preparado, dices, Antonio. Bueno, preparado. Hablado, negociado, sí. Era... Lo siento, no es una falta de respeto, es que es una semana complicada. No quería faltaros el respeto como público. Pero la semana... Era muy centrada en la juventud, sí. Y sobre todo en la posibilidad de crear un nuevo imaginario para qué alternativas plantear en esa democracia ahora mismo que tenemos en Europa que está en conflicto. Pero previamente a eso, quizás para cerrar el marco de la economía social, estaría bien que hablaras en términos, digamos, porcentuales de cuánto ocupa, por ejemplo, en el PIB, la economía social, para que tengamos también una foto un poco más... Voy a hablar voy a hablar de eso y también lo voy a intentar aterrizar, que me parece muy importante. ¿Por qué es importante la economía social? Antes de decir el PIB. El PIB es decimos que es el 10% del PIB. Los datos son mejorables, pero efectivamente es importante. O sea, quiero decir, efectivamente, en Europa son 13,6 millones de personas trabajadoras, es un 8% del PIB, y el 10% de la población activa
2,6 millones de empresas y el 10% de la población activa trabaja en empresas de economía social. Vale, suena muy importante. Pero la razón por la que el cooperativismo es importante, y aquí vuelvo a la historia, a mí me gusta mucho la historia. Él también me ha dicho que era de letras, me ha dicho su tío que era de letras y que le gustaba la historia. La razón por la que el cooperativismo es importante es porque el lugar con menos desigualdades de Europa y del mundo, uno de los lugares con menos desigualdades del mundo, es el Valle de Deva. El Valle de Deva está en el Goierri, está en Euskadi y está concretamente en Guipúzcoa, ¿vale? Muy cerca del municipio de Mondragón. Que es el lugar con más... Ya sabéis que el primer grupo empresarial vasco es una cooperativa, que es el Grupo Mondragón, que tiene más de 70.000 personas trabajadoras, tiene más de 70.000 personas, no, más de 70.000 personas trabajadoras en todo el mundo. Y la razón por la que eso es importante socialmente son empresas, como pueden fabricar lo que sea, ¿no? Ahí hacen, por ejemplo, esta Orbea que hace bicicletas, y está Copreci que hace cocinas de gas, y está la Universidad de Mondragón, que es una universidad, y está Laboral Cucha, Caja Laboral, que es un banco. Quiero decir que al final son empresas. Pero la razón por la que eso es revolucionario, y la palabra es revolucionario, es porque en esas empresas la diferencia salarial es de 1 a 6. En empresas con 70.000 empleados, en empresas que probablemente es el grupo que más personas emplea de España, ¿vale? Más que Telefónica, más que Iberdrola. El primer grupo empresarial de la comunidad autónoma más rica de España. En esas empresas, quien más gana 6 veces más que quien menos gana. Si nos vamos al IBEX 35, es de 1 a 70. Si te vas a Orbea, en Abacus, en nuestra cooperativa, es de 1 a 6. En mi cooperativa es de 1 a 6. Si te vas a Orbea, Orbea hace una cosa muy loca. Orbea es una empresa de las más antiguas de España. Se funda a finales del siglo XIX. Se funda, si os habéis leído La península de las casas vacías, hablan de Orbea. Porque Orbea está en Mayavia, muy cerca de Ermo. Y Orbea hace una cosa, nació en el siglo XIX, hacían armas. Era una empresa familiar que hacía pistolas. Y los trabajadores luego la compraron, se acabó la Primera Guerra Mundial, que fue un buen momento de negocio para España, que vendió pistolas y tal a los países que estaban guerreando, y lo convirtieron en empresa de bicicletas. Pasó de hacer pistolas a hacer cuadros de bicicleta. Hoy fabrican allí bicicletas, con lo que es la competencia internacional y China. Sus bicicletas son extremadamente caras. Son bicicletas que valen, la más barata, pues te cuesta, en fin, no sé, 1.000 euros. Pero 1.000 euros es poco, hay bicicletas que valen 6.000. Las Orbeas son muy caras, ¿no? Fabrican allí, en uno de los territorios con los salarios más altos de España. Son competitivos, han pasado de 100 trabajadores a 600 trabajadores. Y la diferencia de salario es 1 a 4. En una empresa donde abajo montan bicis y arriba hay un equipo de marketing, un equipo de ventas, un equipo de dirección, un equipo de personas, quiero decir de recursos humanos, que ahora se llaman personas en casi todas las empresas. 1 a 4. Quien monta bicis abajo solo gana 4 veces menos. Es revolucionario. Además, quien gana 4 veces menos está llevando a su casa un salario muy digno. Claro, para que el director general gane 4 veces más, quien gana 1, gana bastante. Y en esta ciudad, en esta provincia, clásicamente la mujer y el marido trabajan en la corporación. O el marido y el marido, o la mujer y la mujer. Es decir, las familias trabajan en la corporación. De manera que se genera una equidad social revolucionaria. Por eso, más que por el 10% del PIB, es revolucionaria la economía social. Primero porque la economía social, que a veces los sindicatos no lo ven, y lo digo como hijo de sindicalista, es la utopía sindical. Los trabajadores son los dueños de los medios de producción, como dice también la Constitución Española, un artículo de la Constitución Española que dice que hay que favorecer que los trabajadores tengan acceso a los medios de producción. En definitiva, son empresas donde el trabajador decide, donde el trabajador es dueño de su vida, donde las personas trabajadoras son dueñas de su vida y de su proyecto, y son empresas que generan equidad. Y por eso hace falta más de eso, porque construye sociedades más equitativas, y construye sociedades donde hay cultura democrática, porque al final cuando hay que decidir juntos, pues es un lío, seguro que te peleas bastante, que tienes días mejores, días peores, tienes que convencer todo el rato, pero no deja de ser una escuela de democracia. Entonces, yo creo que soy yo que me acerco y me tal. Y ahora la segunda parte. Juventud. Exacto. Vale. Bueno, pues esto es un reto. Yo creo que bueno, tengo 36 años casi, en septiembre hago 36 y cada vez me siento más lejos de la juventud, porque me estoy haciendo mayor yo también, como todas y todos, que es un proceso inexorable. Pero bueno, yo creo que en realidad de lo que se trata es de reivindicar que a mí yo creo que de nuevo creo que Todo te lo decía por lo que hemos hablado antes de el producto de Erasmus.
Sí. ¿Qué tan importante es para explicar el proyecto europeo y la gran conquista y lo que simboliza? Sí, me parece bien, pero yo quiero volver al asociacionismo. O sea, lo que quiero decir es que una sociedad joven es una sociedad activa. Da 3 veces ya. Erasmus está muy bien, Erasmus es un programa fantástico, la gente, pues evidentemente si te vas a Polonia Erasmus y conoces a tu novio, a tu novia, pues va a ser más difícil que te pelees con los polacos y que te mates y tal, y eso está bien. Aparte amplía tus horizontes, o sea, Erasmus es la leche. Para mí personalmente fue impresionante. Me fui a Londres y me vino muy bien irme a Londres cuando el Reino Unido era la Unión Europea y fue maravilloso. Estudié en el King's College, que es donde había estudiado, pues estaban enfadados con Darwin, que estudiaba en UCL, en la University College of London, que está enfrente, y enfrente estaba LSE, de manera que fue maravilloso. Mi chica estudiaba en Sciences Po, en París. Desde luego es muy estimulante, y desde luego es estimulante en términos culturales, y hace también que realmente pues creas en tu país, en tu nación, creas en tu cultura, pero tengas un horizonte cultural más amplio, que también es muy importante, ¿vale? Yo creo. Pero lo que yo quiero reivindicar es que una sociedad joven es una sociedad activa y es una sociedad donde también hay espacios de diálogo intergeneracional. Que también esto nos lo están... Quiero decir, que el conflicto generacional también nos lo están intentando vender y hay una parte que es cierto, ¿no? Tiene que ver con la propiedad, tiene que ver con el aumento de los precios de la vivienda y demás. Pero yo creo que una sociedad joven es una sociedad activa y que para ser activos, de nuevo, lo que hay que hacer es crear asociaciones, crear cooperativas, sindicarse, encontrarse, hablar, dialogar. O sea, yo creo que esa es un poco la clave. Y la juventud tiene que hacer eso. Y creo que un déficit de la juventud, lo digo como persona joven, es, y no lo digo como lo típico que pasa, creo que no podemos permitir desempoderarnos o que nos desempoderen. Y no voy a caer en lo típico de la juventud está desempoderada, la juventud no es emprendedora, porque la juventud hace unos años hizo el 15M y la juventud de ahora está en el sindicato de arrendatarios, ¿no? O una parte de la juventud de ahora está ahí. Y otra parte de la juventud de ahora pues es Antonio David y sus compañeras y compañeros que crean una cooperativa, ¿no? Es decir, que hay una juventud muy emprendedora. Pero sí que diría que hemos perdido que como sociedad estamos un poco anestesiados y que hemos perdido la rabia, el músculo de luchar por la democracia. Y que ahí falta algo. Cuando yo veo a la generación que fundó Abacus, que fundó la cooperativa en la que trabajo, pues flipo en colores. O sea, cuando a mí me hablan de Marta Mata, que este año se cumple el centenario de su nacimiento, y que es una mujer que era maestra de Vilanova y la Geltrú, que su madre había sido maestra republicana, que escribió un libro contando, ella estudiaba en una escuela enfrente del Parlamento de Cataluña, en el Parque de la Ciutadella, en Barcelona, y ella le gustaban mucho los geranios que había en el patio, y hacía una metáfora muy común de cómo al final de la guerra, aparte de que mataron al maestro, mataron a su maestro, como mataron a tantos, porque lo primero que hace el fascismo también es matar la educación y la cultura, porque es lo más peligroso. Lo primero, volver a que nos enseñen lo de siempre a ser posible, que tengan el monopolio, no vaya a ser que la gente se le ocurra soñar y decir cosas. Miedo, tiros, miedo y educación controlada. Que no te enseñan a pensar en libertad, ¿no? Bueno, pues mataron al maestro y además los geranios que a ella le gustaban mucho del patio, pues evidentemente en aquel sin Dios que debió ser la guerra civil en todos sitios y en Barcelona particularmente, los geranios se pudrieron, se secaron y ella estaba muy triste y tal. Bueno, pues esa señora la lió muy parda y la tenemos que volver a liar parda. Y cuando oigo a esa generación de maestros y maestras, y buena parte de mi trabajo es hablar con ellos y entender lo que hicieron, no paraban. Montaron colegios cooperativos antes de que el sistema fuera público en el franquismo, para cambiar la educación. Se inventaron un sistema de educación ilegal en la época. Crearon asociaciones clandestinas para juntarse y pensar, como la Rosa Sensat, para juntarse y pensar el futuro de la educación y pensar la educación y libertad. Crearon una escuela, la escuela de verano del profesorado, que se veían centenares de personas allí, que aprendían los unos de los otros. Lideraban frente al liderazgo actual, frente al hiperliderazgo actual, que es un liderazgo que se autodefine como liderazgo todo el rato. Lideraban sin decirlo, y vuestra generación, yo os miro con envidia, vuestra generación sabe de eso. A mí cuando me hablan de Marta Mata siempre me dicen lideraba, pero no decía que lideraba. Creaba equipos, enseñaba y acompañaba a la gente a crecer. Ahora los líderes quieren estar muy solos, ¿no? Esa gente montó, pues la lió pardísima. Marta Mata acabó siendo presidenta del Consejo Escolar del Estado,
tardó en dimitir, cuando llegó Aznar, tardó en dimitir del Consejo Escolar del Estado mucho. Dimitió después de votar en contra de la ley de educación que promovió Aznar, y después, durante el primer mandato Zapatero, la hizo presidenta del Consejo Escolar del Estado. Se votó una ley de educación que por primera vez en la historia de España tenía la palabra educación laica en el texto, el primer texto educativo que decía educación laica. Hubo un empate en el Consejo Escolar y solamente podía desempatar ella con su voto de calidad. Votó a favor de la educación laica. Cuando murió, que fue hace no tanto, en 2000, me parece que es 2017, todo el mundo descubrió en su entierro que era muy católica, muy cristiana y muy creyente, pero creía en la educación laica. Bueno, pues yo creo que eso es juventud. Yo miro a mi presidenta, que es una persona de 80 años, Maravilla Rojo, que fue secretaria general de Empleo, y me parece juventud. Quiero decir que, y no me parece juventud, y aquí me meto en líos, y en líos contraculturales también dentro de mi propio sector ideológico, que es la izquierda, por si tenéis alguna duda. No ha quedado casi claro. Pues creo también que estamos desactivados, que no veo a los maestros que tengan ganas de reunirse después de las horas lectivas, que hace falta que la democracia se defiende y que eso lo hemos perdido. Que la gente no sabe que para que hubiera hospital hubo que luchar, que la gente no sabe que para ir al colegio público hubo que luchar. Y como no lo sabemos, tenemos un punto de desafección, tenemos un punto también de intoxicación por parte de discursos que nos dicen que con Franco, bro, se vivía mejor. Y en definitiva, yo creo que la juventud, la mejor juventud, es la que lucha con pasión por defender la democracia y defender la libertad. Y eso creo que es transversal, que no es una cuestión de años, y que tenemos que recrearlo generando espacios de encuentro y espacios también de aprendizaje. Y no se puede hacer desde, bro, o sea, no sé, es verdad que mi discurso de hoy no sería bueno, porque es un poco condescendiente o crítico. Hay que crear espacios de encuentro, que los maestros lo saben hacer muy bien. De encuentro, de diálogo, de aprendizaje, de respeto, y bueno, pues eso. No sé si habéis visto, para mí una película fundamental sobre el papel de la educación para enseñar libertad, es El maestro que prometió el mar, que él aplica el método Freinet, ¿no? El método educativo, que era el mismo método pues, con el que estaba Marta Mata y esta gente que fundó mi cooperativa, y que fundamentalmente es básicamente que los alumnos escriban, ¿no? y participen activamente y digan qué piensan y publiquen lo suyo y además se carteen con gente de otros. Por tanto, en el fondo son Erasmus, se carteaban con gente, por supuesto, de otros pueblos de España, pero con gente de México que estaba en el método Freinet. O cuando veo a los padres, mi pareja actual, sus padres estaban en la JOCE, en las Juventudes Obreras Católicas de España, cristianas, porque se enfadaron por los católicos, el obispado les echó y quedaron las cristianas, las JOCE. Y cuando veo cómo esa gente, después de trabajar en la fábrica, porque era gente trabajadora, de clase trabajadora que no había ido a la universidad, tenían escuelas de formación y clubs de lectura y revistas de prensa en las que leían juntos Le Monde Diplomatique, después de la fábrica, pues creo que eso es lo que nos hace falta. Volver ahí modernizado, con métodos modernos, desde luego utilizando las redes, utilizando las herramientas que tenemos para conectar, sin tampoco creernos que son la panacea, pero utilizándolas. El pequeño Sapiens, efectivamente lo he traído, de hecho. Ahora os lo enseño. Bueno, pero creo que tenemos que volver ahí, que la democracia se construye desde ahí, se construye desde esta tarde. Aunque yo os esté soltando la chapa, la democracia no la hago yo, que yo suelto la chapa, la hacéis vosotras y vosotros dialogando y juntándoos. Esto es la leche. Con vosotros no pueden. Cuando lleguen van a tener que meter muchos tiros porque vais a estar fuertes. Ideológicamente fuertes, sabiendo lo que tenéis que defender, sabiendo que tenéis que defender vuestra libertad, vuestra capacidad de crear comunidad, vuestra capacidad de cooperar de manera autónoma, de manera que va a ser más difícil con vosotros. Va a ser bastante más difícil, por eso hace falta más espacios de encuentro y por eso para mí una sociedad joven es una sociedad y es una idea que hay que recordar, que hay que recuperar y que la economía social tiene cosas que aportar desde lo económico y el asociacionismo, desde lo societario, civil, comunitario e incluso formas informales, que no hace falta ni registrar la asociación, hay que recuperar esa sociedad dinámica y espacios de encuentro intergeneracional. Que esta tarde o la agrupación de cualquier partido político o la agrupación de cualquier sindicato son un ejemplo también de que lo estamos perdiendo, de que vuestra generación sigue estando muy politizada por vuestra experiencia vital. Ya sé que aquí hay distintas generaciones, pero en general tenéis cierta coincidencia, ¿eh? Aquí hay distintas generaciones, pero hay mucha gente de una generación que vivió la transición, que probablemente os acordáis de lo que fue la dictadura y demás. Bueno, pues estáis muy politizados, estáis muy activos socialmente, no politizados en el sentido de partido político, politizados en el sentido de participación, de la polis, de la construcción del espacio común, y las generaciones nuevas les falta un poco y tenemos que encontrar espacios en los que puedan escucharos. Es que fliparían.
es que vuestras historias molan, las suyas también, pero vuestras historias molan. Y más allá de la casa donde la abuela o el abuelo le cuentan lo que pasó, sería bueno tener lugares comunes de aprendizaje. Y para eso os dejo. Sí, pero... Abrimos el turno de preguntas. vale, Sí, vale. sí, sí. No, como él ha dicho antes que se podía cortar. Rita, por favor, si es que yo estoy ya aburrido de escucharme. Permíteme decirte que te veo demasiado utópico. Eso está bien. Eso Que tienes que bajar a la tierra. Vale. Que tienes que decirnos eso que dices tú, dinos cómo lo haces en tu tierra, catalana, que yo la admiro. Vale. Y no, pero está en Cataluña, que yo creo que es un ejemplo para Sí, yo España. también lo creo. ¿Eh? Cataluña y Euskadi, Sí, pero Euskadi no lo conozco como Cataluña. pero hay algo. Y Cataluña es un ejemplo de Europa en España. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, te repito, baja a la tierra Vale. y dime cómo hacéis allí en Cataluña para que esa juventud Vale. se meta en grupos intergeneracionales. Vale. Te lo digo porque tengo un nieto de 16 años. Sí. O sea que soy mayor ya. Pepa, vale. Pues, ¿habéis ido ¿Tú qué parte de Cataluña conoces más, Pepa? Pues tengo un tío en Gerona y sobre todo en Sabadell, mi marido Muy bien. trabajaba en Sabadell. Qué bien. Y luego de Sabadell tenía la empresa y se iba a Andalucía a vender Olé. jamones de Sabadell y llamaba, la empresa le decía, vete en avión, a las 7 de la mañana sale tu avión, a las 8 tenemos esto, total que a las 5 de la tarde estaba en mi casa. Ole. ¿Vale? Y de vuelta después de la reunión. Llegaba a Andalucía, llamaba a un cliente y dice, ¿cuándo nos vemos? Dice, temprano. Dice, bueno, temprano, ¿qué hora? Pues a partir de las 10. Sí, sí, sí. Eso es España. Bueno, Sí. y entonces conozco varias partes. Cornellá también. Sí. Bueno, Cornellá es... Muy mira, murciano. sí. Bueno, es que hay muchos murcianos allí, ¿eh? En Vilanova y Las del Troy hay un barrio que se llama La Murcia. Si yo... ¿Eh? A los murcianos no quieren. Pero si eso, pues mira, el abuelo de Andrés Buenafuente era murciano. El de... O sea, quiero decir, la Ana Gabriel, que se exilió en Suiza, la de la CUP, sus abuelos eran de la Unión, anarquistas. Somos lo mismo, ¿eh? O sea, yo no creo que no nos quieran... Yo creo que sí nos queremos. Yo creo que nos tenemos que querer. Tenemos que aprender a querernos. Yo creo que no somos tan distintos. Y si, a mí nunca me ha dicho nadie nada, ¿eh? Esto también lo he hablado antes con el de David. Yo nunca he permitido que nadie me diga nada. ¿No te has dicho charlero? Sí. Pero es que si me dicen charnego me da igual, con orgullo. Me llamaban cuando llegué allí. Bueno, ya, yo cuando llegué allí me afilié al PSC, a las JSS, a la Juventud Socialista de Cataluña, y me llamaban el murciano del PSC. Y yo decía, pues sí, pasa algo. O sea, quiero decir, y aprendí a hablar catalán y tal. Que en Cataluña hubieron una época en que hubo mucha migración de Murcia. Murcia y de Andalucía. O sea que... La primera migración fue la murciana y la almeriense. La primera ola, que es antes de la Guerra Civil, los años 20, fueron murcianos y almerienses. O sea, a lo mejor catalán me queda un poco ya. Claro, bueno, pero está bien, una sociedad mixta. Pero bueno, respondiendo a la pregunta de Pepa. Estaría interesante que la respondieras también, yo te obligo a que la contestes así, de más la parte de tu dimensión de gestión pública, o sea, de lo que has podido, de los altos cargos que has tenido, tanto en Bruselas y demás. O sea, cómo ese discurso utópico que ahora mismo tienes y en el que Pepa te hace la crítica, cómo se aterriza. O sea, Yo voy a empezar por la imagen que tengo de este verano. Este verano hice un castell de estos, me participé en la parte de abajo, en la colla del castell en Vilanova y la Geltrú. Vilanova y la Geltrú tiene unos carnavales brutales y unas fiestas en verano brutales. Tú ves ahí esa gente hace los correfox estos, que van con fuego, pues un poco como nuestros moros y cristianos, tampoco dista tanto. Bueno, tú ves esa gente organizada, desde los 10 años, todo el mundo en la colla castellera, en la colla carnavalera, que pasa un poco como en Valencia, y aquí también pasaba. No somos tan distintos, que había las bandas. Ves el tejido social que hay, y dices, estos niños son un... que lo digo como una broma graciosa y lo digo a favor, son una célula terrorista. Se conocen y en el mejor sentido. Es decir, están juntos desde pequeños, se conocen todos, comparten cultura, participan de la cultura popular, las fiestas son suyas, no son del ayuntamiento. Las fiestas no las hacen el ayuntamiento, las hacen los vecinos, asociados. Eso sí está bien. Decoran las calles. Es decir, al final hay un nivel y después los ves recorrer con el fuego las calles y dices,
A ver quién invade esto. Si estos niños llevan desde los 5 años corriendo estas calles y además usando fuego y tal, a ver quién viene aquí a decirles algo a estos chavales. Te echan a patadas. Quiero decir que hay algo, hay un tejido asociativo que efectivamente, y lo decía antes, es la vacuna contra el fascismo, y en Euskadi igual. Hay, pues desde críos, esa gente está tocando la flauta travesera esta que tocan los catalanes, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, la dulzaina en castellano, haciendo castells, hay un tejido con los scouts, que ayer son el movimiento de los splice, hay un tejido asociativo muy potente, y esa es la clave. A esa gente le va a costar más entrar en esa sociedad, y porque hay un tejido social, o bueno, pues que el otro día fui a Igualada, que tenemos una librería muy chula en Igualada, y en Igualada había 2 ateneos, un ateneo así más como socialdemócrata, que era el ateneo, que es una cosa como de Esquerra Republicana y el PSC, el ateneo obrero de la clase obrera clásico, y había un ateneo que era de la gente de derechas. Los de la CUP, que son muy pesados, pero se organizan muy bien, se empezaron a afiliar a aquello y se han quedado el edificio. Tienen un edificio, o sea, quiero decir, claro, en cualquier asociación, que aquí no tenemos esa manera de pensar, entran, las asociaciones además están tan debilitadas que entran 100 y mandas. Pero tienen que entrar 100. Y para entrar 100 también hay que invitar a que la gente a que entre 100. ¿Qué le pasa a los partidos en España y en Murcia? Que cada vez queda menos gente. Y a veces vas y dices, hostia, es que es un rollo, como no. Y yo lo digo yo que milito en un partido, y muy feliz de militar en un partido. Pero vas a aquello, vas a la agrupación y dices, hostia, si parece que no quieren que vengan. ¿No? Pero si entran 100, eso lo cambias. Es un rollo, hay que organizarlos, sabes que sería el rollo de la acción colectiva. El rollo de organizar, pensar, escuchar al diferente, discutir, estar dispuesto a que te quiten la razón, estar dispuesto a persuadir, bueno, pero así se cambian las organizaciones y se consigue el poder. Hay un par de preguntas, creo que este sea el primero y después el siguiente. Sí. Yo quería volver a hacer una pregunta volviendo al tema de la competencia. Sí. Es su culpa mía. Juventud de Europa. Gracias Antonio por el Juventud de Europa, reconstruir la democracia. Sí. ¿Es que corre peligro la democracia por parte de la juventud? Sí. Corre peligro. Creo que me habla algo de esto. La democracia, claro que corre peligro. La democracia está en el momento más débil, o sea, bueno, en Estados Unidos hay un intento de régimen. La política es conflicto, tenía razón Marx en eso completamente, y es un pulso continuo. Y en ese pulso, de nuevo, la organización juega un papel clave. Y sí, la democracia corre peligro. Cuando Donald Trump crea un ejército, crea una policía que puede meter enfrente de las urnas y hacer que la gente no vaya a votar porque tenga miedo, aparte que puede echar a la gente, a quien quiera, cogerles, llevarlos a centros de detención ilegales que son campos de concentración del siglo XXI, donde no solamente han muerto la René Golds y el Alex Pretty, sino que han muerto pues casi ya 100 personas en centros de detención ilegal. Y en fin, es cuando haces eso, en el fondo tú estás mandando un mensaje, que es el mismo mensaje que el del maestro que prometió el mar. Es decir, en el maestro que prometió el mar hay una escena final preciosa, preciosa. Da igual, la voy a contar. Perdón. Pero hay una escena muy bonita al final, que es cuando la Falange, después del golpe de Estado, toma el poder del pueblo, es un pueblo de la provincia de Burgos, y va a buscar al maestro. Y a todo el mundo arrastran al maestro por la calle, se lo enseñan, después le llevan a donde le llevan, pero antes de llevarle se lo enseñan a todo el mundo. El alcalde es un alcalde de derechas. Y tú ves que el alcalde no quiere que maten al maestro. Es un señor de derechas que no tiene ganas de que maten al maestro. Su hija va allí y está contenta. Pero ante la violencia no tiene narices de decirle a esos bárbaros, incluso para él son bestias, esos falangistas, no matéis, no tiene narices, porque son unos bestias. Y contra la bestialidad hay muy poco que hacer. Porque la bestialidad se acaba igual que la bestialidad alta, se acaba siempre con un tiro. Hay muy poco que hacer contra la barbarie y la fuerza, ¿no? Pues eso es lo que intenta hacer Donald Trump. Donald Trump intenta meter miedo. Y lo que hace la sociedad en Minnesota, movilizándose de manera masiva, con mucha gente joven movilizándose, es decir, no tenemos miedo. Y es un pulso y funciona. Es decir, cuando él ha retirado al ICE de Minnesota y ha cambiado al jefe de ICE en Minnesota porque ha visto que no funciona. Y ha visto que no funciona porque la gente se ha resistido. Porque esa ciudad, ese colectivo, que además es un lugar en el que los demócratas llevan ganando 50 años y los republicanos no ganan, por algo será, habrá también tejido social allí, esa gente ha dicho no tengo miedo. No tengo miedo. Has matado a uno,
has matado a uno como tú y como yo, que ha ido allí a decir que no cojas a la gente ilegalmente por la calle y las raptes, vamos, no nos da miedo, vamos a seguir saliendo. Y es así, la democracia está en peligro. Y si paramos y les dejamos, y si estamos solos en casa mirando vídeos de YouTube o posteando solo en las redes sociales, claro que la democracia está en peligro. ¿Qué hay que hacer? Activarse. Yo creo que está pasando, yo creo que estamos en un momento histórico muy parecido al siglo XIX. O sea que estamos en un momento de hiperconcentración del capital en poquísimas manos y afortunadamente, después de los años 90 en el que nos tragamos la mentira de que el mundo era feliz, el capitalismo era perfecto y el liberalismo era perfecto, nos estamos dando cuenta que la lucha de clases tiene sentido también. Y de que la desigualdad y de que además la democracia tiene que ser militante, no es una cosa como bonita, elitista, de Bill Clinton y su amigo Epstein, de unas cuantas élites que deciden, es una cosa militante, es nuestra. ¿Por qué le va bien? Voy a entrar en uno de mis temas favoritos por mi experiencia política, porque efectivamente durante un tiempo trabajé en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. ¿Por qué le va? Y es un tema ácido y a mí me encanta. Y lo estoy diciendo porque, aunque se está grabando, me siento en mucha confianza. ¿Por qué le va mal a Yolanda Díaz y le va bien a Gabriel Rufián? Porque Yolanda Díaz viste de Prada. Porque está lejos, porque no es creíble para la izquierda, porque no es auténtica, porque aunque ha conseguido cosas reales de mejoramiento de la vida de la gente, aunque ha conseguido la reforma laboral, ella no es creíble como líder político. Está lejos de su electorado. La izquierda de la que ella viene, porque viene de ahí, su padre era militante de Comisiones Obreras y del Partido Comunista de España, y ella también, no se puede identificar con una persona que considera que está muy lejos. ¿Y por qué le va bien a Gabriel Rufián, le va bien a Zoran Mamdani o le va bien a Alexandra Ocasio-Cortez? Porque son militantes, porque se acabó el tiempo de la élite. Se acabó el tiempo de los discursos bonitos, de los discursos macro, porque hoy la lucha, como en el siglo XIX, es muy agresiva. Vuelve a ser muy agresiva. Vuelve a ser muy de tú a tú. Vuelve a ser de gente que no se puede permitir una casa en ningún sitio. Vuelve a ser de señoras mayores a las que el duque de Alba está expulsando de su casa. Señoras que tienen 80 años y las está echando en Madrid. Es decir, vuelve a ser extremadamente agresivo. La lucha ya no es como en los 90 que nos creíamos que el futuro iba a ser ideal y que todo iba bien. La lucha vuelve a ser muy de pie de calle. Y ahí necesitamos perfiles políticos que tengan veracidad. Y que no tenga veracidad irá un poco peor, políticamente. Que tengan verdad política, capacidad de movilizar, que tengan calle. Y yo creo que eso vuelve a ser importante. Hola, yo quisiera decir una cosa y me alegro mucho que hayas dicho, que me ha gustado mucho lo que has dicho, que eres federalista. Pues mi pregunta es la siguiente: ¿cuándo se va a convocar una convención para reformar los tratados y tener ya de una vez una constitución en Europa? Ojalá pronto. Pues ojalá pronto, pero depende de nosotros, o sea, no lo van a hacer. Yo creo que podemos ganar. O sea, yo creo que ahora mismo estamos en un contexto europeo. Si yo hablo con mis mayores, personas como las personas que me han educado, como Juan Antonio Pedreño políticamente y en el cooperativismo y tal, están un poco deprimidos. Pero en estos momentos de depresión se puede adelantar por ahí. Pero hace falta un movimiento ciudadano. Pero yo creo que Europa lo pide. Yo creo que hay que tener, y sobre todo no hay que tener miedo. Es decir, ¿qué dicen ellos? Es como la regulación, insisto, ¿qué dicen ellos? ¿Por qué fracasó el proyecto para una Constitución para Europa? Porque se percibió como un proyecto de las élites. Ya sabéis que los españoles fuimos los primeros en votar, votamos a favor, luego llegaron los franceses y los holandeses y votaron en contra. Y los franceses votaron en contra con la mitad del Partido Socialista francés votando en contra, ¿vale? Y diciendo que era un proyecto de las élites. Pues aprendamos de aquello y hagámoslo desde abajo. Estamos en el momento justo, de verdad lo digo, para hacerlo desde abajo. Y eso es la tumba de la extrema derecha. Si hacemos eso desde abajo y bien, es la tumba de la extrema derecha. Nada, muchas gracias. A ti, es un proyectazo ese, ¿eh? Joaquina, ¿verdad? No. ¿Cómo te digo? Pascualina. Pascualina. Yo he oído a Lina. Me he quedado por ahí. Me he quedado por ahí. No, a mí que me ha impactado un poquitico una cosa. ¿Tú has dicho qué relación tiene Israel con Europa? Israel, como Suiza o como Noruega, son países que no son Estados miembros de la Unión Europea, Ya. pero a los cuales se les ofreció, en el caso de Israel no han llegado, porque como no se han...
Hace unos años, cuando el mundo era más blanco que ahora, antes de que hubiera un genocidio tan evidente, ya lo había, pero no era tan evidente, José Manuel Durão Barroso, que era un presidente del PP, de la Comisión Europea, y que empezó los recortes de la crisis y tal, les dijo, escribió una carta en Haaretz, que es el país de Israel. Es un poco, Haaretz no está mal, porque a veces da un poco, dentro de lo que es Israel, hay un poco de libertad de expresión y critica a su propio gobierno. Y publicó una carta diciendo, os ofrecemos ser europeos el 99%. Eso quiere decir que aquí tenéis el menú. Noruega. Noruega tiene control aéreo europeo, Erasmus, fondos europeos para hacer carreteras, fondos europeos, no es que los necesiten, pero bueno, los tienen. Podrían ser hasta zona euro si quisieran. Podrían tener hasta la moneda común. Lo tiene todo. Solamente que no pertenece a la Unión Europea, pero como si perteneciese. Al 99% tiene acceso a todos los programas. Y a Israel se lo ofreció. Con independencia de que se lo ofreciese y no llegase, Israel tiene acceso a casi todo. Y entonces, ¿por qué Europa se está comportando como está comportando con Israel con respecto a Gaza y compañía y el Estado palestino y todo eso? Es que no le veo yo ahí... Porque hay un sentimiento de culpa, porque ya en ese momento, yo sé eso porque en ese momento yo era becario en la RPN, en esta representación de España en la Unión Europea, y era becario del consejero Magreb Masrek, que es la región que va desde Marruecos hasta Israel. Y se estaba negociando en ese momento, liderado por la Unión Europea, lo que se llama el PEPUM, un acuerdo de paz para Oriente Medio. Y nuestra oferta era esa. Pero tú te sentabas en la mesa, en aquel momento había varias cosas. El PEPOM era uno, el proceso de paz para Oriente Medio, y otra cosa era la guerra en Siria. Y te sientas en la mesa que están los 27 países. En aquel momento 28, porque estaba todavía Reino Unido. Y dice España, en aquel momento gobernaba Rajoy en España. Y el ministro era José Manuel García Margallo. Pero España es un país, está cambiando mucho la política. No, era José Manuel. En aquel momento justo era Margallo, porque me acuerdo que lo recibíamos y tal. Lo que quería decir es que en aquel momento España ya apoyaba sanciones al Estado de Israel, bastante potentes, ¿vale? En España, insisto, el país está cambiando mucho con el auge de la extrema derecha, pero incluso un gobierno del PP decía, bueno, los pollos israelíes, los pollos que vienen de territorios ocupados, no los podemos comprar en Europa, hay que sancionarlos. Ese pollo, si viene de una granja israelí de un kibutz en territorio ocupado, no puede entrar en Europa. Por un tema de seguridad alimentaria y por un tema de que es ilegal, de que no se puede hacer pollo israelí en Palestina. El pollo israelí se tiene que hacer en Israel. Bueno, pues España aprobaba eso, y el alemán decía, no. Hay 27 países que se tienen que poner de acuerdo, y cuando llegaba el alemán, el holandés y el checo, decían que no. El irlandés y el español, casi con independencia de quien gobernase, en Irlanda la democracia cristiana es muy fuerte, porque son muy católicos, la democracia católica en aquel caso, Irlanda y España siempre defendían más. Irlanda, particularmente por su historia, defendía mucho a Palestina. Y España también, incluso con gobiernos del PP. Incluso con gobiernos del PP. Pero lo que pasaba era eso, que tienes a Alemania, República Checa y Holanda en la protección permanente de Israel. Y ahora, que encima se junta con en aquel momento la extrema derecha no existía, prácticamente más que en Francia. Ahora que encima se junta con el auge de la extrema derecha, tienes a Orbán diciendo que si... O sea, que no hay nada que hacer. Sí, pero lo tiene que hacer la gente. Sí, pero lo tiene que hacer la gente. Sí, pero lo tiene que hacer la gente. O sea, el futuro es como la Constitución para Europa. Lo impresionante será ver a 100.000 personas en Berlín defendiendo el derecho a existir del Estado palestino. Que ya ha pasado un poquito, casi, ahora porque nos han anestesiado con el acuerdo de paz de Donald Trump. Pero estábamos ahí, Ya, pero ha dado un bajón. Ha bajado, nos hemos olvidado de Palestina. Claro. Pero estábamos ahí. Teníamos a los estibadores de Génova haciendo la huelga como si no era un mañana. En Reino Unido, que la gente la detenía por llevar banderas palestinas, porque era un acto terrorista llevar una bandera palestina en Reino Unido, con un gobierno laborista. En España paramos el tour, yo no lo paré, no estaba allí, pero estaba en Madrid, pero yo no fui a pararlo, pero tengo amigos que sí. Paramos la última etapa del tour. Había un momento político potente, pero eso lo tiene que hacer la gente. Porque los gobiernos no se atreven. El gobierno de Merz dice que no. Merz dice que hay que proteger al Estado de Israel, que es nuestra deuda histórica. Pese a que hagan lo mismo que hicieron ellos con... Pese a que el plan política sea matarlos a todos y ocupar su espacio. Que si quieren les limpen los zapatos, que sean sirvientes o que trabajen en los hoteles que va a abrir Donald Trump. También somos racistas, Es decir, también como sociedad no haría... Es decir,
es ¿qué haríais vosotros? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué hemos hecho históricamente los españoles cuando vino Napoleón? Que a lo mejor era mejor que nuestro Fernando VII, ¿no? Pero ¿qué hemos hecho? Cabrearnos. Pero ¿qué haces? No sé si habéis visto La voz de Hind. O sea, ¿qué haces si lo tiran todo? Si matan a todos, si matan a tu primo, a tu hija, ¿qué haces? Si lo normal es, por supuesto que lo normal es volverte terrorista. ¿Quién de aquí no se volvería terrorista? Es una agresión absolutamente humillante a la dignidad de un país y de un pueblo. Además, con un enemigo que puede con todo. Os recomiendo mucho, por cierto, La voz de Hind, que es una película basada en hechos reales, en la cual ha pasado, las grabaciones que se escuchan son reales, en el cual un grupo de rescatadores palestinos de la Media Luna Roja intentan salvar, bueno, los israelíes matan a toda una familia en un coche, al lado de una gasolinera, sobrevive la hija que se llama Hind. Y Hind habla por teléfono con la Media Luna Roja. Tardan más de 12 horas en poder enviar una ambulancia porque Israel no les permite una ruta segura, y mandar la ambulancia es mandarlos al matadero, les van a matar. Si no hay una ruta pactada les van a matar. Cuando la ambulancia llega, matan a la ambulancia y matan a la niña. Los dos rescatadores murieron y la niña murió. Es absolutamente humillante. No la he destripado. Es el mal. Bueno, pero es un hecho real, ¿eh? Sí, está en los periódicos. Para terminar, una pregunta más. Encantando oírte, y tan joven, bueno, yo estoy alucinada. Hemos hecho un recorrido por lo de la Unión Europea y un poquito a nivel mundial, pero ¿qué le pasa a Murcia? Que hay que juntarse. ¿Qué le pasa a Murcia? Con personas como tú, que eres murciano, me parece que... Sí, las Cezares. ¿Qué le pasa a nuestra Murcia? A Cataluña. No, pero hay que tener esperanza. No, sí. Aquí te he visto que has dado asociarnos, juntarnos, dialogar y... No vamos a ganar mañana, yo creo. Pero, ¿qué le pasa? Pero ganaremos. Yo creo que sí. Lo que pasa es que tenemos que hacer esto más. Sí, hay que juntarse. Yo creo que no le pasa. Yo creo que en Murcia... Bueno, creo que es una región donde se ha hecho un experimento sociológico. Creo también que buena parte de la culpa la tienen nuestras estructuras políticas, las estructuras políticas de la izquierda. Y lo digo desde la dirección de una estructura política de la izquierda. Quiero decir que lo digo militando en el Partido Socialista de Murcia, del que creo, pero también creo que claramente parte del problema está en que históricamente no se han hecho los deberes. Creo que ahí está parte del problema. No hay la capacidad. Y luego también creo que no nos lo van a dar solucionado los partidos. Lo he dicho desde el principio. Es que yo creo que no. Yo mi ideología, soy socialista sí, pero mi ideología es que las soluciones no las dan ni los partidos ni los gobiernos. Las soluciones las da la sociedad civil, la gente, las personas. Y creo que tenemos que organizarnos. Yo creo que podemos superar a esta gente, pero tenemos que ser muy populares, que no lo somos. Muy populares. Esto se está grabando. Que a mí me sale ser crítico. No te preocupes, que tengo control sobre la grabación. Pero en casa que no hay Muy populares quiere decir... Tenemos los medios de producción, tenemos control. Muy populares quiere decir no solamente ir a fiestas populares, que también son importantes, sino realmente encontrarse mucho con la gente. Y tener espacios de diálogo real. Esto también lo hemos hablado incluso a veces, que ahora que ya nos está grabando casi, o tenemos control de los medios de grabación y de producción, hay que tener diálogos reales y de verdad con la gente. Y luego hay que tener liderazgos corales, capacidad organizativa. Yo ya sé que no va a ser popular, contigo particularmente. Ya decía, los catalanes nos quieran los murcianos. Yo voy a contar una parte de la verdad. Una parte de la gente en mi cooperativa es un experimento sociológico también en sí mismo, en la cual hay gente que pensamos distinto. La presidenta, Mavi Rojo, pues es socialista, ideológicamente. Yo soy socialista, pero mi jefe, uno de ellos, organizó el 1 de octubre. Es independentista. Yo quiero tener gente como él en mi equipo, porque el tío demostró una capacidad logística. ¿Os acordáis de Soraya Sáenz de Santa María diciendo no van a votar, no van a haber urnas? Pues hubo urnas y las escondió el tío este con otra gente. Nos hace falta, eso es tejido social. Yo no sé, yo quiero decir que me da igual, que a mí lo de que voten o no me da igual, pero lo que quiero decir es que tejido social es tener la capacidad logística, organizativa, tener industrias, gente que tiene naves industriales, juntarnos y hacer sociedad. Y si nos juntamos todos, pues, y tenemos un plan, si esta gente es un rollo. Esta gente es un rollo. No tienen pasión. El problema es, la pregunta es, si no se está grabando, ¿tenemos nosotros pasión?
nosotros las fuerzas políticas de izquierda. La gente sí, tenemos pasión democrática. Pues hace falta tener pasión. Y tener un programa transformador. Muy bien, ya está. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo? Ahí cortamos. Cortamos. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por la conferencia Juventud y Europa. Porque ya Y bueno, gracias a todos.